Hola a todos. En este ejercicio que estoy haciendo por crear videoensayos sobre algunos temas, eh, hace poco escribí un artículo que publiqué en Substack sobre física cuántica y filosofía y me gustaría hablar de ello frente a la cámara, porque hay una pregunta que la física del siglo XX dejó sin responder y no es una pregunta del todo técnica, sino una pregunta filosófica. La pregunta es esta. ¿Cuándo exactamente lo posible se vuelve real? De nuevo, ¿cuándo lo posible exactamente se vuelve real? En mecánica cuántica hay un instante, si es que se le puede llamar instante, en el que un sistema deja de ser muchas cosas a la vez y se convierte en una sola. Es algo casi mágico y a ese momento lo llamamos colapso de función de onda. Y nadie sabe qué es exactamente eso. Solamente se ha especulado y se ha escrito sobre lo que ocurre ahí. A mí me sorprende mucho porque pareciera ser una cosa de verdad fantástica. Y en ese nuevo ensayo de Substack que le puse When the Possible Becomes Flesh, o cuando lo posible se vuelve carne, propongo que ese problema no se resuelve desde dentro de la física, sino que se resuelve o al menos se vuelve inteligible cuando lo leemos a través de la fenomenología, que es mi campo de especialidad. Hoy quiero contarles cómo sucede esto. El escándalo de la medición. Este es un tono más analítico, creo, porque vamos a empezar con ese escándalo. La mecánica cuántica describe el mundo como una ecuación, la ecuación de Schrödinger, del famoso gato de Schrödinger, que es perfectamente determinista. Si yo conozco el estado de un sistema y lo dejo evolucionar, la ecuación me dice exactamente qué superposición de posibilidades existirán un segundo después. Pero cuando medimos, no encontramos una superposición. Más bien lo que encontramos es un resultado, uno solo, definido, encarnado. Ahí está la fractura, creo yo. Y la teoría predice un abanico de posibilidades. Y la experiencia entrega una sola actualidad, una sola posibilidad, que se hace materia. ¿Qué pasó en el medio entonces? ¿Qué pasó? Pues la interpretación de Copenhague, la ortodoxa, dice que la función de onda colapsa cuando hay medición. Pero ¿qué es una medición? ¿Quién la hace? ¿Y en qué momento empieza? A esto es lo que los físicos le llaman el problema de la medición y lleva casi 100 años sin responderse satisfactoriamente. Creo yo que aquí es cuando podemos utilizar a la filosofía para ayudarnos a entender este problema de la medición. Kant, pues, entra en escena como el primer filósofo que nos ayuda. En mi planteamiento, lo que Kant dice es por qué seguimos pensando en cosas que existen y cosas que no existen. La cuántica nos pide otra categoría, una más antigua, creo yo, más sutil. Nos pide pensar en términos de lo posible, justamente. Hay que darle realidad a lo que es posibilidad. Kant ya lo había entendido hace 2 siglos y medio, pues en la crítica de la razón pura, en los llamados postulados del pensamiento empírico, Kant distingue entre tres modos de ser: lo posible, lo actual y lo necesario, ¿no? Son tres categorías. Lo posible es lo que concuerda con las formas de la experiencia. Lo actual es lo que conecta con las sensaciones de los sentidos. Y lo necesario es lo que se sigue de lo actual, leyes universales bajo las cuales suceden las cosas para la experiencia. Fíjense en algo, ¿no? Aquí para Kant estas tres son propiedades de las cosas en sí, como cosas en sí mismas, y son condiciones bajo las cuales algo puede dársenos. Y aquí, a casi 3 siglos de distancia, la función de onda cuántica encaja como una llave para una cerradura. La función de onda no es una cosa, es una estructura de lo que puede aparecer, muy kantiano. Es un campo de posibilidades formales
que aún no se han conectado con la materialidad sensible, que aún no se han medido. La medición entonces no es un evento misterioso, es el momento en el que lo posible adquiere las condiciones materiales para volverse actual. Y es que, como dice Kant, la conexión con la percepción es esta. Y luego viene Hegel, continuando la tradición idealista alemana, porque Kant tiene un límite. Sus categorías son estáticas, están quietas, son lógicas. Y la cuántica no puede ser estática ni lo es. El colapso es un proceso, algo que ocurre, pero algo que va haciéndose poco a poco. Para captar esto, yo digo que es mejor ir hacia la interpretación hegeliana, que en la ciencia de la lógica tiene estas tres categorías kantianas y las pone a danzar entre ellas, diríamos, a jugar entre ellas. Lo actual, die Wirklichkeit, no es lo opuesto de lo posible, es el proceso por el cual lo posible se realiza a sí mismo. Es decir, lo que Hegel llama sublación, Aufhebung, o digamos superación, es no una destrucción, sino un movimiento que se conoce bastante bien en filosofía, que es un movimiento triple, donde algo es, luego se niega, y luego se conserva y se eleva. Las otras posibilidades, cuando algo se hace real, se niegan, ya no ocurrirán. Son posibilidades. Pero también se conservan porque las probabilidades que dictaban esa superposición determinan la estadística de los resultados. Y se elevan, digo yo, porque el resultado ahora es algo determinado, que lleva en sí la huella de su propio origen. Es muy importante considerar que el colapso de la función de onda no es una catástrofe metafísica o filosófica, sino un movimiento dialéctico a la Hegel, y es la manera en lo que lo posible se hace carne. Eso es lo que planteo yo. Bueno, ¿qué tiene que ver con la fenomenología y la conciencia? Yo creo que a lo que nos enfrentamos aquí es una especie de carencia, porque Kant nos da la estructura y Hegel nos da el movimiento, pero ninguno de los dos nos dice qué es eso que lo hace que sea una medición específica, es decir, que se haga esa medición. Y ahí es donde entra, creo yo, la fenomenología. Esa sí nos da las pistas de lo que es una medición, ese colapso de función de onda. En 1939, dos físicos, Fritz London y Edmund Bauer, escribieron un libro casi olvidado, que casi nadie lo menciona. Está en francés, el que consulté yo, y se llama La théorie de l'observation en mécanique quantique, que se traduciría algo así como la teoría de la observación en la mecánica cuántica, y propusieron algo que a mí me resulta extraordinario, y es que el colapso de onda, el colapso de función de onda, perdón, se efectúa en la conciencia del observador. Esto es para mí impresionante. Suena místico casi, pero no lo es. London leía a Husserl y entendió algo que la física pura no podía ver. La conciencia no interviene causalmente en el sistema cuántico, no lo empuja, no lo toca. Lo que hace la conciencia es proveer la estructura intencional bajo la cual lo indefinido puede volverse definido. Husserl llamaba esto la diferencia entre noesis y noema. El acto de la conciencia y el objeto tal como es intencionado por ese acto, el resultado de la mediación es el noema del acto de observación. Es decir, o en otras palabras, la conciencia no crea la realidad cuántica, pero sin ella no hay aparición de una realidad determinada. Y esto es muy importante considerarlo. Pero hay otra posición que creo yo nos llamaría a entender esto en términos corporales y humanos. Algo más carnal, diría yo. Este autor
al cual apelo yo desde hace mucho tiempo es Merleau-Ponty. Y aquí creo que llegamos al corazón de este ensayo, porque cuando hablamos de observación todavía suena algo demasiado abstracto, demasiado mental, demasiado científico, demasiado lógico, como si el observador fuera un ojo desencarnado suspendido ahí en el vacío, pero no lo es. El observador, el científico in situ, es un cuerpo. Nosotros mismos somos un cuerpo. Y el aparato de medición es una extensión de ese cuerpo, ¿no? Luego entonces, lo más interesante, y creo que Merleau-Ponty lo entiende mucho mejor que otros filósofos, es que la percepción no es recepción pasiva de contenido. Es un engagement o un involucramiento o compromiso encarnado con un mundo que nos ofrece, en términos de posibilidades de acción, una manera de entender todos los fenómenos. Entonces, a esto la filosofía contemporánea lo dice affordance, algo que podemos permitirnos porque estamos capacitados activamente para construir de alguna manera la realidad. El mundo no nos da hechos, nos da una especie de invitaciones a actuar. Y esto puede ser una actuación intelectiva, digamos, pero también una acción pragmática. Una escalera no se nos da como geometría abstracta, se nos da como eso en lo que me puedo subir a otro piso. Una puerta como eso que puedo abrir para llegar a otro lugar. Asimismo, un aparato cuántico en la ciencia es eso que se puede actualizar. Una cosa que nos permite actualizar una posibilidad específica del sistema. Entonces esta es la tesis radical, creo yo, del ensayo. Radical entendido como raíz o corazón. El experimento cuántico no es un espejo, no es una ventana neutra a un mundo preexistente. Es un campo estructurado que solicita, que invita, que aforda, que se permite ciertas actualizaciones y otras no. La función de onda es un campo de estos permitirse entender la realidad de manera cuántica. Y la medición es el cuerpo del observador, extendido a través de este aparato, comprendiéndose y comprometiéndose con ese campo. Por eso el título del ensayo, pues es así, cuando lo posible se hace carne. Y creo yo ahí está algo fascinante filosóficamente hablando, porque también me hace recordar a Berkeley, y Berkeley reivindicado de alguna manera, como un giro de tuerca aquí en donde podemos especular, porque es el momento, creo yo, más extraño del ensayo, porque pues tengo que reivindicar quizás al filósofo más ridiculizado de la historia de la modernidad en filosofía y en ciencia, George Berkeley, ¿no? Este escocés que decía que suena absurdo, pues, durante 300 años ha sonado absurdo, decía, esse es percipi, ¿no? En latín, ser es ser percibido. Se lo tomaron todo el mundo como un solipsismo, como un idealismo ingenuo, como aquello que Samuel Johnson refutó dando una patada a una piedra, como que esto es ser percibido, ¿no? Pero a la luz de la cuántica y a la luz de la fenomenología, Berkeley se vuelve sorprendentemente lúcido, creo yo. Y esto es algo interesante, no porque la mente cree la materia, no, sino porque la actualidad de la que hablábamos no es el ser en sí mismo, sino el ser como determinado. Es, pues, una propiedad relacional, es una invitación a nivel cuántico. Ese ser actual significa haber sido medido, significa haber sido abierto, haber sido entendido a través de esta interacción. Ahí ese est percipi ya no es una tesis subjetivista, sino una tesis relacional. Ser actual
es ser revelado, ser actualizado. Y lo que la cuántica nos enseña, 3 siglos después de Berkeley, es que bajo cierta lectura tenía razón, solo que la percepción no es la de una mente privada, sino la estructura misma de esa apertura de realidad. Y bueno, pues para cerrar, supongo que podemos hacer una síntesis de ideas que nos ayude a recorrer este camino. Les dejaré el link a mi artículo para que puedan permitirse leerlo y a lo mejor encontrar más cosas que aquí no puedo decir para no hacer más largo el video. Pero vamos recogiendo lo que hemos dicho. La interpretación fenomenológica de la mecánica cuántica propone 6 tesis. 1. La función de onda es una estructura de posibilidad trascendental. No describe lo que es, describe lo que puede aparecer. La 2 es que la mediación es actualización dialéctica. Esto quiere decir un movimiento de sublación donde lo posible se niega, se conserva y se eleva. 3. Que el observador no es el ego empírico, es el sujeto trascendental, el lugar donde la objetividad puede construirse. 4. La mediación es un compromiso encarnado. El aparato es una extensión del cuerpo perceptor. La 5. Que la ontología cuántica es relacional. Las propiedades no son intrínsecas, sino que emergen en la interacción. Y 6. Por el viejo esse est percipi, vemos que este sobrevive, pero transformado. Ser actual es ser abierto, revelado. Lo que está en juego aquí no es solo una interpretación más de la cuántica, sino una imagen del mundo distinta, creo yo. Una imagen en la que lo posible es tan real como lo actual. Y una imagen en la que el acto de observar no es una interferencia, sino una constitución. Una imagen en la que el universo no es una colección de hechos, sino un campo de potencias esperando a ser invitados por la carne. Para cerrar completamente diremos que cuando empiezo este proyecto pensaba que estaba haciendo filosofía de la física, pero no. Al terminarlo me doy cuenta de otra cosa. Estaba escribiendo sobre la condición humana. Y eso, que es lo que somos, cuerpos expuestos a un mundo de posibilidades que solo se actualizan en el contacto, no nos deja más que pensar en ningún encuentro como predeterminado, en ninguna percepción como pasiva, sino que cada vez que miramos, que tocamos, que medimos, que estamos sublando, Aufhebung, lo posible en la actualidad, nos hacemos más nosotros. Y cada uno de nosotros es un sitio donde el universo se hace carne. Y esto es lo interesante. Como les digo, el ensayo completo está en mi Substack, en pixlosopher.substack.com. Si resuena contigo, suscríbete aquí. Voy a estar compartiendo más cosas. Comenta, dime qué piensas, si no suena muy loco. Y bueno, esto es Flesh and Code. Soy Pedro y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias.